Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados participantes. Una vez más, bienvenidos al Curso Nacional de Metodología de la Investigación. El día de hoy tenemos preparado la sesión número 7, que viene a ser el tema de selección de la muestra y técnicas de muestreo, lo cual va a estar a cargo del magíster doctor Leonardo Arbitres Flores. Él es asistente de investigación crónica, Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, esperemos que puedan aprovechar todos los presentes y sobre el tema. Y adelante, doctor, le doy el pase para que pueda iniciar. Por la invitación. Como ya me presentaron, mi nombre es Leonardo Albitres. Soy asistente de investigación en el Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha con eco? Hola. Sí, se escucha bien, ¿Sí? doctor. Ok, perfecto. Gracias a los que contestaron. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. ¿Alguien que me pueda comentar qué temas han visto en estas clases anteriores? Diseño de investigación, variables. Ok, perfecto. Listo. Esta presentación fue elaborada inicialmente por la doctora Jessica Zafra. Yo he agregado algunas slides. Eh, Fue preparada inicialmente para las clases para EviSalud. Así que si es que alguien ha llevado el curso o piensa llevarlo, puede notar bastantes similitudes. Ok, comencemos. El link, no sé de qué link hablan, supongo que están hablando de el pase de lista, cosa que yo no me encargo. Ok, listo. Por favor, les voy a pedir que hagan preguntas. No me gusta hablar solo. Eh, la idea de una clase es poder comentar, poder conversar y debatir algunos temas, ver si es que hay algunas dudas, quizás hay eh, algunos conceptos que se enseñan de diferente forma y es bueno tener la visión de todos. Listo. Ok, bueno, soy médico cirujano, actualmente trabajo en crónicas, egresé de la Nacional de Trujillo y mis estudios de maestría fueron en UPC. Y bueno, el financiamiento actual que tengo es por FIND, dentro de los estudios que estoy participando. Esto no debería afectar en nada la clase de hoy, pero es bueno exponerlo. Algo que es población y muestra. Cuando utilizamos una muestra, cuando utilizamos una población, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿En qué se parecen o cuál es la diferencia entre ellos? Pues una población va a ser el total de sujetos incluidos eh, en un tiempo y en un espacio para que nosotros podamos eh, estudiarlos, ¿no? Necesariamente tiene tiempo y espacio. Yo no puedo decir mi población son los estudiantes de medicina de Perú, ya están en lugar, sin embargo, no sé si está hablando de los de ahora, estudiantes en 2023, o puede ser que esté hablando de un estudio que se hizo en estudiantes de medicina peruanos, pero de 2015, de 2010. Entonces, tenemos que especificar
de qué fecha y de qué lugar son nuestra población. Entonces, la población va a ser el total de los sujetos. Generalmente las poblaciones son muy grandes. Personas mayores de 70 años de la región de Lima, pues deben ser quizás 1 millón de personas, o medio millón al menos. Ahora, para nosotros estudiar esa población no necesitamos encuestar a ese medio millón de personas, no necesitamos visitar a ese medio millón de personas o sacar análisis a ese millón de personas. Para eso nosotros podemos tomar una muestra de esa población, sacar una parte que en lo posible sea representativa, una muestra idealmente debería ser representativa, y a través de los datos de esa muestra nosotros podremos inferir posibles resultados en la población. ¿A qué me refiero? Que no es necesario buscar a toda la población, sino quizás una muestra, y con esos, con los datos de esta muestra, nos acercamos mucho a los datos de la población. Pero para eso nosotros necesitamos que la muestra sea representativa. ¿A qué se refiere esto? Que mantenga características similares a la población original. Pero ¿cómo vamos a saber si esto realmente sucede? Esto se va a dar cuando nosotros utilizamos muestras aleatorias. Una muestra aleatoria quiere decir que ha sido elegida al azar. Hay la posibilidad de tener muestras no representativas si es que no utilizamos el azar, si utilizamos solo muestras a conveniencia. Como les dije, queremos hacer un estudio con mayores de 70 años, pero solo hago mi estudio en La Molina y en base a los resultados de ellos quiero inferir a toda mi población de Lima, lo cual no va a ser correcto. Tendríamos que coger de diferentes distritos, de diferentes lugares para nosotros poder hacer esa inferencia. Entonces, si nosotros utilizamos una muestra no aleatoria, una muestra por conveniencia, podemos caer en el vicio, en el sesgo de no tener una muestra representativa, porque pueden ser de un solo lugar, pueden ser de un solo sexo, pueden ser de una sola asociación, quizás es un grupo de gente fumadora, ¿no? Entonces no va a representar a toda la población realmente. Entonces, para tener una muestra representativa, lo adecuado es hacer una aleatorización. Incluso teniendo una aleatorización es posible no llegar a una muestra representativa, pero la posibilidad de esto es bastante baja. Entonces, la muestra debería ser representativa para que mantenga características similares a la población. ¿Alguna idea, Diego? ¿O creo que se activó solo tu micro? Listo. Entonces, nosotros vamos a pasar de esto, ¿no? De la población general, del total de la población total de Lima, la población de estudio que quisimos hallar en el ejemplo que estamos poniendo, mayores de 70 años, que sería nuestra población objetivo, y nuestra muestra va a ser una parte de esta población objetivo. Para llegar a la población posiblemente elegible, vamos a tener nuestros criterios de selección, de inclusión y de exclusión. Un segundo, por favor. Ok, aquí tenemos que entender algo bastante claro. Los criterios de inclusión y los de exclusión no son contrarios. Es decir,
si yo como criterio de selección pongo varones, no voy a poner criterios de exclusión mujeres. Si pongo estudiantes de medicina, como exclusión no voy a poner estudiantes que no sean de medicina. Si pongo mayores de edad, en exclusión no tengo que poner menores de edad. Quiero que se entienda esto. De la población, con los de inclusión yo voy a tomar a todo el grupo que quiero que se acerca a mi población. Por ejemplo, de toda la población de Lima, vamos a coger solo a los mayores de 70. De esos mayores de 70 también voy a coger a solo los que son varones. Entonces, de esa parte que me queda, que es lo que yo he cogido, que son los varones mayores de 70 años, van a ser los que cumplen mis criterios de inclusión. De estos criterios de inclusión yo no puedo decir que voy a excluir a las mujeres, porque de esta parte que yo ya seleccioné, que son varones mayores de 70, yo ya no tengo mujeres, no las puedo excluir. De acá quizás de los varones mayores de 70 puedo excluir a aquellos que hayan tenido una operación de próstata, por ejemplo, que hayan tenido un diagnóstico de cáncer, que sí son variables que podrían darse en esta población. Pacientes que hayan sido o que tengan diagnóstico de alguna enfermedad, no sé, no transmisible o algo, ¿no? Entonces tienen que tomar eso en cuenta. Lo de exclusión no es el contrario de la inclusión. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Alguna pregunta? Ok, parece que no. Anthony, ¿hasta qué hora tenemos para la clase? ¿Una hora? Sí, doctor, es una hora. Ok, perfecto. Entonces vamos a tratar de cubrir todo en una hora. Listo. Bueno, y de esa población que yo ya tengo elegida, vamos a sacar una muestra, ¿no? Que dijimos que iba a ser a través de un proceso de muestreo en lo posible que sea aleatorio. Y vamos a ir también, bueno, y luego de los datos de nuestra muestra, nosotros vamos a poder hacer inferencias hacia nuestra población. Este es un cuadrito que elaboré porque me pareció bastante interesante. Traté de juntar varias ideas acá. La población general van a ser todos. Toda la población, seguimos con el mismo ejemplo, toda la población de Lima. ¿Sí? Mi población objetivo va a ser todos los varones mayores de 70 años, que vamos a hacer que sea este cuadro azul. Sin embargo, dentro de esta población va a haber gente que yo voy a poder contactar y gente que no voy a poder contactar. Y también gente que puede ser elegida y no. Entonces, si se dan cuenta, en mi población general queda un espacio que yo no estoy cogiendo en mi población objetivo. En este caso, serían las mujeres probablemente o los menores de 70 años. Y ahora, vamos a entender lo que es marco muestral. Marco muestral va a ser, digamos, esa base de datos, ese conjunto de datos donde yo voy a poder seleccionar mi población. Entonces va a haber gente mayor de 70 años, varones, a los que yo voy a poder contactar porque tenemos sus datos, porque quizás se atienden en un centro de salud y nosotros tenemos acceso a esos datos del centro de salud, pero también van a haber varones mayores de 70 que no voy a poder contactar, van a estar fuera de mi marco muestral, no va a ser parte de mi población accesible. Ahora, de los que yo sí puedo contactar porque tengo sus datos o tengo forma de contactarlos, voy a seleccionar mi muestra. Hay gente que no va a querer participar, no podemos contactarla, cambiaron sus datos, eh, quizás no quieren participar simplemente, pues no va a poder ser seleccionada dentro de mi muestra. Y ahora de mi muestra que yo voy a seleccionar, va a haber gente que va a seguir rechazando participar. Y gente que sí va a quedar en mi muestra alcanzada, ¿no?
la que realmente voy a tener dentro de mi estudio. Y quizás acá podamos hacer una submuestra, un subgrupo menor, si es que hacemos un estudio longitudinal, como que muestra que llega al final del estudio, ¿no? Muestra de seguimiento, porque durante el seguimiento de un estudio vamos a ver que varios de nuestra población caen. Ok, la unidad de análisis y unidad de muestreo muchas veces son similares o son la misma. Buenas noches, recién pude entrar, podrían... Ah, ok. Listo. La unidad de muestreo va a ser la menor unidad en la que voy a poder dividir mi población para este estudio. Quiere decir que de dónde yo voy a seleccionar mis pacientes o mi análisis, ¿no? Puede ser ciudades, pueden ser distritos, pueden ser pacientes, pueden ser hogares, pueden ser individuos, pueden ser escolares, pueden ser salones de aula, de colegios, y la unidad de análisis va a ser de dónde vamos a tomar esos datos. Si estamos trabajando en un hospital, pues mi unidad, tanto de muestreo como de análisis, va a ser el paciente. Si nuestra unidad de muestreo es el hogar, yo voy a llegar a ese hogar, voy a seleccionar el hogar. Pero en cada casa, en cada hogar, hay muchas personas. Entonces, de ese hogar yo voy a seleccionar a alguien que me dé los datos de ese hogar. Esa va a ser mi unidad de análisis. La persona del hogar que representa a ese hogar, ¿no? Como tenemos acá, el hogar puede tener muchas personas y de eso tomo un individuo para que me dé datos de ese hogar. Se supone que cada individuo dentro del hogar podría representar a ese hogar. Y bueno, el marco muestral, como les dije, va a ser una lista donde nosotros vamos a encontrar todas las unidades posibles de contactar para nuestro muestreo. Lo ideal es que contenga toda la cantidad de la población que se tiene en esa población, ¿no? Todos los individuos de esa población. Sin embargo, esto no es posible. Incluso en los censos no se llega a contactar al total de la población de una ciudad. Siempre hay pérdidas, gente que viajó al extranjero, gente que durante el censo tuvo una emergencia y estuvo en el hospital, y cosas así, ¿no? Siempre hay una pérdida. Y bueno, ejemplos: lista de pacientes de un hospital, lista de pacientes hospitalizados de un servicio, atendidos por consultorio externo, estudiantes de una universidad, censo, ¿no? Los habitantes de una ciudad, un mapa de hogares, que también se utiliza en las encuestas nacionales de hogares, por ejemplo. Y ahora sí vamos a ver lo que es los muestreos y tipos de muestreo. El muestreo va a ser la forma en la que nosotros vamos a seleccionar nuestra población, o bueno, nuestra muestra, ¿no? ¿Qué forma se les ocurre? ¿No? Acá están diferentes tipos, pero según cómo los clasificaríamos, ¿no? Hay bastantes formas, ¿no? E incluso nosotros hemos hecho muestreos muchas veces en nuestra vida. Un ejemplo que se te viene a la cabeza es, por ejemplo, cuando tirábamos una moneda, tenía dos posibles resultados, cara o sello. Nosotros estábamos haciendo allí un muestreo aleatorio. Nosotros no podíamos saber qué cara iba a caer. Estábamos haciendo un muestreo al azar. Pero también hemos hecho muestreos o selección a conveniencia. Por ejemplo, cuando jugaban fútbol, cuando jugaban vóley, habían dos personas que se elegían como capitanes y cada uno iba seleccionando a tal persona uno por uno, ¿no? Tú coges a uno del equipo A, el equipo B coge uno, etc. Entonces, de esa manera nosotros hemos estado
eligiendo de manera conveniente, ¿no? Yo primero escojo al más alto, entonces el otro escoge al más rápido, luego yo escojo al mejor defensa, el otro escoge al mejor portero, y se genera una variación. Es muy diferente a cuando quizás se elegía por una lista o se elegía al azar, ¿no? Equipo 1, 2, equipo A, equipo B, equipo A, equipo B, ¿no? Intercalando de otra forma. Son diferentes formas en las que hemos muestreado. ¿Cómo muestreamos? ¿Cuáles son los más adecuados para nuestra población? Por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, cuando vamos al mercado y queremos comprar frutas. Generalmente elegimos a la fruta más brillosa, a la más bonita, la que no está aplastada, la que no tiene fallas, ¿no? O sea, elegimos nuestra fruta dentro de ese total de frutas, manzanas, luego elegimos a las más brillosas y dentro de las más brillosas, luego excluimos a las que tienen, no sé, algún puntito, las que están aplastadas, las que están muy maduras, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos nuestros criterios de inclusión y tenemos los de exclusión. Vamos a ver que los probabilísticos son aquellos en los que cada unidad va a tener la misma posibilidad de ser seleccionado. Los no probabilísticos no se sabe qué posibilidad tiene cada uno o simplemente es variable entre ellos, ¿no? Vamos a ver por conglomerados o por grupos, según las etapas en las que hacemos el muestreo de etapa única o de multietápico y de acuerdo al marco muestral, ¿no? Acá hay dos ejemplos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacer un muestreo? Un segundo, por favor, discúlpenme. Ok, listo, disculpen, no había tomado agua en buen rato. Listo. Primero vamos a definir cuál es nuestra población. Una vez que nosotros definimos nuestra población en términos de lugar y espacio, bueno, en tiempo y espacio, ya podemos decir más o menos cuál es nuestra población. Por ejemplo, pacientes con diabetes que se atienden en el hospital ABC en 2022. ¿Se entiende? ¿Sí? En tiempo del 2022 y que son eh, de tal hospital, de tal lugar, ¿no? Que se atienden en tal sitio. Otro ejemplo podría ser médicos peruanos activos en 2013, ¿no? Un año al azar. Luego selecciono el marco muestral. Habíamos dicho que era el marco muestral.
¿No? ¿Nadie? Revisamos. La población no elegible, no. El marco muestral iba a ser esta base de datos, este conjunto de datos, del cual nosotros podíamos elegir nuestra población. A ver, regresemos a la definición que está por acá. Es la lista o mapa en donde encontramos las unidades muestrales. Debe permitir acceder a las unidades de muestreo. Idealmente debe contener a toda la población. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál sería mi marco muestral, mi lista, mi registro de esta población? De los pacientes con diabetes, pues pedir al hospital, al servicio de estadística, de admisión, que me dé la lista de estos pacientes en 2022 de este hospital. Y en el otro, pues, quizás no se pueda conseguir, pedir al colegio médico que me dé la lista de médicos activos en ese año. Ahora, ¿cómo voy a conseguir mi población? ¿No? Perdón, ¿cómo voy a seleccionar mi muestra? Puede ser aleatorio, sistemático, por conglomerados. Bueno, si tengo toda la lista de pacientes, quizás es en un solo servicio, es posible que pueda acogerlos a todos, ¿no? Si son 100 pacientes, pues no es muy difícil contactar a 100. Por conveniencia, si no sabemos quiénes han sido activos en el 2013, quizá podamos hacer una encuesta en línea y ver quiénes participan, quiénes llenan esta encuesta virtual, ¿no? Entonces sería allí por conveniencia. Luego calculamos nuestro tamaño de muestra o nuestra potencia estadística, que para hallar un tamaño de muestra se hace cuando tú tienes la población completa y de esto tú vas a elegir un cierto número. En cambio, si tienes una población total, si por ejemplo el servicio de estadística te dio la lista total de pacientes con todos sus datos, tú puedes ver si la cantidad de datos que te han dado tiene la potencia estadística necesaria para hallar los resultados que tú te estás planteando. Como no sabemos quiénes son los médicos, pues vamos a hallar un tamaño de muestra mínimo. Pero aquí ya nos dieron todos los pacientes, entonces vamos a ver si tiene potencia este estudio. Y luego, bueno, recolectar los datos, ya depende de cómo vamos a hacerlo, puede ser revisión de historias, recontactarlos, invitarlos a un estudio, sacarles análisis de sangre, etc. Los tipos de muestreo van a ser, como les dije, los probabilísticos en los que todos tienen la misma posibilidad de participar y los no probabilísticos donde algunas pueden ser elegidas más de una vez, perdón, pueden ser elegidas con mayor probabilidad, ¿no? O simplemente no sabemos qué probabilidad tienen. Un muestreo aleatorio, perdón, un muestreo aleatorio simple, como les dije, se da, a ver, no sé si alguien tiene algún ejemplo que crea donde se dé un muestreo aleatorio simple. Tenemos los juegos de azar, por ejemplo. La tinca tiene 45 bolillas que se hacen revolotear y al azar salen 7. Cada una de estas bolillas se supone que son iguales, tienen igual peso, igual característica, igual volumen, por lo que todas tendrían la misma posibilidad de salir. ¿Qué más hacemos en un muestreo aleatorio simple? Podemos meter en papelitos del mismo tamaño el nombre de todos los participantes de esta clase y en una bolsa oscura metemos y sacamos un papel al azar, ¿no? Leemos el nombre y pues vamos seleccionando así. Eso es algo aleatorio, algo al azar. También podemos utilizar tablas de números aleatorios, que es algo que quizás no sé si aún lo enseñen a utilizar estas tablas de números aleatorios, pero en las clases en clases de estadística en algún momento nos enseñaron a utilizar estas tablas, ¿no? En Excel, en programas estadísticos, nosotros podemos
utilizar la función aleatoria para generar números aleatorios. Sin embargo, esto responde a un programa, lo cual hace que no sea totalmente aleatorio, pero podemos considerarlo así. Un muestreo sistemático, creo que esto mejor lo vemos con los ejemplos. Un muestreo sistemático va a ser cuando elegimos un inicio al azar y luego vamos seleccionando cada cierto número. Tenemos 100 pacientes que se atienden en el servicio de cardiología y yo solo necesito 20, pues ¿a cuál escojo? ¿A los 20 primeros, a los 20 últimos o hago un muestreo sistemático? ¿No? Tenemos 100 entre 20, que son 5. Eso quiere decir que cada 5 participantes yo puedo ir tomando un paciente diferente. Al azar selecciono comenzar con el tercero, ¿ok? Comienzo con el tercero, 1, 2, 3, elijo uno. Dejo 5 participantes, elijo otro, dejo 5, elijo otro, dejo 5, elijo otro. Así que cuando yo llegue al número 100, voy a haber seleccionado 20 participantes. Es un muestreo probabilístico. Todos aquí tendrían la misma posibilidad de participar de alguna manera, ¿no? En un muestreo aleatorio también, bueno, los dados, ¿no? Que se supone que un dado tiene simplemente los puntos diferentes en cada cara. Un muestreo estratificado y por conglomerados es algo que debemos diferenciar desde ahora. Y es fácil quizás entenderlo. Hemos escuchado muchas veces el término estratos sociales o nivel socioeconómico, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Dentro de un estrato va a ser una forma de dividir a la población. Los estratos van a tener sujetos con características similares dentro de este estrato y van a ser diferentes de un estrato a otro. Por ejemplo, si hablamos de estratos socioeconómicos, nivel socioeconómico, vamos a tener el estrato A, estrato B, C, D, E. El estrato A son aquellos, si no mal recuerdo, aquellos que ganan más de 10.500 soles al mes. Son considerados como de estrato A. Entonces aquí va a haber un grupo de participantes. Todos van a tener características similares. Puede que todos tengan una casa propia, todos tengan auto, todos sean profesionales o todos sean comerciantes, etc. Hay un estrato B, un estrato C, un estrato D y un estrato E. Quizás en el estrato E no hay una casa propia, no hay un vehículo en el hogar, no tienen agua potable 24 horas, etc. ¿No? Entonces, dentro de cada estrato van a tener características similares entre ellos, pero son diferentes entre estratos. En cambio, en los conglomerados es al revés. Entre los conglomerados se parecen, pero dentro de cada conglomerado son diferentes. ¿A qué me refiero? A ver. Yo puedo dividir una ciudad por distritos o por barrios o por cuadras. Si nosotros vemos la totalidad de cuadras, la cuadra en la que ustedes viven con la cuadra, con las otras cuadras alrededor de su casa, van a ver que hay características similares. Puede ser que hayan 2, 3 casas con más de 5 pisos en cada una de las cuadras. Puede que hayan 2 o 3 casas que son de adobe. Puede haber 5 hogares en cada cuadra más o menos que tengan auto, o que tengan televisor, o que tengan refrigerador. Son características que si comparamos una cuadra con la otra, en conjunto van a ser parecidas. Sin embargo, dentro de cada cuadra vamos a encontrar que cada familia es diferente, cada casa es diferente, ¿no? Algunos pueden tener 3 autos, otros
no cuentan con servicio de agua, otros son desempleados, otros sí tienen empleo, una familia es diabética, otra no, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de cada conglomerado, las personas dentro del conglomerado son diferentes, las unidades son diferentes, pero entre un conglomerado y otro sí son parecidos. ¿Se entendió esta idea, por favor? Estoy hablando solo ya más de media hora. Ideas, preguntas hasta acá, por favor. ¿No? Ok, no hay preguntas. Continuamos. Ejemplos, aleatorio, elegir pacientes al azar de un hospital, usar tablas de números aleatorios para elegir estos pacientes, sistemático, como le dije, elegir un paciente para encuestar cada 5 atenciones en pediatría. Claro, un muestreo por conveniencia no es un muestreo probabilístico, ¿no? ¿Qué características tiene un muestreo que es por conveniencia o no es probabilístico? Es que no necesariamente va a ser representativo de la población. En general, vamos a decir que los únicos representativos de la población son aquellos que son probabilísticos, ¿no? Que son a través de un muestreo probabilístico, a través de un muestreo aleatorio, muestreo sistemático. Bueno, dentro del estratificado luego podemos hacer una aleatorización. Dentro del conglomerado luego vamos a aleatorizar. Y esto se hace por diferentes etapas. Si nosotros simplemente elegimos por conveniencia, quiero estudiar a estudiantes de medicina y como estoy en mi facultad, es más fácil captar gente de mi facultad que de otras universidades, pues puede que los estudiantes de medicina de mi facultad no sean representativos del total de estudiantes a nivel nacional o a nivel de la región, ¿no? Entonces sería no probabilístico por conveniencia. Tenemos el problema de que no va a ser representativo de la población y que, bueno, no sabemos con qué probabilidad son elegidos o no. Entonces aquí está justo tu pregunta. Los no probabilísticos no sabemos la probabilidad de ser elegidos y la limitación es que no sabemos y es posible, muy probable que no sea representativa de la población. Y requiere una buena justificación para utilizarlo, generalmente en los estudios cuantitativos. ¿Por qué? Porque no vamos a saber si los datos que vamos a sacar de esta muestra realmente sirvan para mi población, ¿no? Entonces, si yo quiero hablar de estudiantes peruanos, no tengo que encuestar una sola universidad o dos, ¿no? Probablemente tenga que sacar un grupo de universidades quizás al azar y dentro de estas universidades hacer quizás otro nivel, ¿no? Otra etapa de muestreo. Muestreos no probabilístico, por ejemplo, el de conveniencia, que yo digo, tú, ingresas a mi estudio o invito a los que están disponibles y listo. Conveniencia. Bola de nieve es un sistema en el que yo invito a un paciente o un participante y le digo, pásale la voz a tus amigos, ¿no? Y él pasa la voz a otras personas y esas personas pasan la voz a más personas y esto va creciendo como una bola de nieve, se va haciendo más grande. Otra forma de decirlo, o otra forma de muestreo también es por semillas, ¿no? Que es muy similar a la bola de nieve, en la que yo siembro semillas de participantes adecuados para mi estudio. Por ejemplo, si yo quiero encuestar a trabajadoras sexuales, no es que yo pueda poner una encuesta y decir, por favor, todas las trabajadoras sexuales llenenme esta encuesta, o ir volanteando o hacer un perifoneo para llamar a todas las trabajadoras sexuales a una encuesta, a un estudio, ¿no? Lo que podemos hacer es contactar a algunas trabajadoras sexuales de cada distrito o de cada zona, invitarla a formar parte del estudio
y hacer que esta persona pueda invitar a otras trabajadoras sexuales que conozca, y esto también se va haciendo más grande, ¿no? En estos tipos de estudio con semillas se puede utilizar un incentivo, ¿no? Que por cada persona que contacten se le da un vale de compra de 50 soles, o sea, y tú le puedes dar ese vale de compra de 50 soles a otra persona, ¿no? Tú vienes, te contacto, te doy 3 vales para que tú los repartas a otras 3 personas, y a esas 3 personas que vienen les doy otros 3, y se va haciendo un árbol, ¿no? Se va generando estas ramas en la bola de nieve o en estas semillas, ¿no? Claro que van a haber semillas no productivas, hay gente que tú le puedes dar más cosas, pero simplemente o no conoce más gente, o la gente que conoce no quiere ingresar al estudio. Ok. Hablamos de contexto del estudio cuando nosotros tenemos que explicar, tenemos que mostrar por qué estamos utilizando a esta población de este lugar y de este espacio. Explicarlo, simplemente describirla, ¿no? Mi estudio es en la ciudad de Tumbes. Tumbes se encuentra al noroeste del Perú. Es una ciudad con aproximadamente 250.000 habitantes. Su principal actividad es la pesca y la agricultura. Ha tenido un urbanismo, un crecimiento urbanístico bastante rápido en los últimos años. Presenta una tasa de diabetes, una prevalencia de diabetes del 11-12%, etcétera, ¿no? Entonces, doy un contexto de por qué de esta población, la describo un poco, y luego explico, ¿no? ¿Por qué quiero utilizar esta población? Justo lo que les mostraba, ¿no? A ver, esto es una redacción en prosa, quiere decir que todo está escrito de corrido, como un texto en un párrafo. La población son los habitantes de Tumbes, incluiremos, estos son los criterios de inclusión, población y muestra. Personas de 30 a 69 años, con al menos 6 meses en el área de estudio, capaces de entender el procedimiento. Si se dan cuenta, estoy describiendo la población y además estoy mostrando mis criterios de inclusión, de selección. ¿Se pueden hacer por separado? Sí. Se excluirá a las mujeres embarazadas, aquellos postrados en cama, etc. Serán seleccionados a través de un censo de viviendas del 2014 y se invitará a un participante de cada hogar o de cada vivienda. Hola. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿No? Esta es una redacción en prosa. A veces en algunos proyectos se los piden que sea con subtítulos o por enlistados, ¿no? Y estamos poniendo aquí lo mismo, ¿no? Población, habitantes de Tumbes, acá podemos poner 2020, o quizás 2017, donde se hizo la recolección. Criterios de inclusión, lo mismo que habíamos visto: exclusión, embarazados, postrados, discapacidad. Marco muestral, el censo de viviendas, muestreo aleatorio simple, unidad de muestreo viviendas, unidad de análisis los habitantes. Es lo mismo que dice acá, solo que como un listado, ¿no? El contexto, justo lo que les mencionaba, ¿no? Lo de Tumbes, describir un poco a qué se dedican, su población es más obesa, tiene mayor diabetes, etc. ¿No? Acá hay otro estudio, otro ejemplo. La población está conforme, este es un estudio que fue en Arequipa, creo, claro, en el Hospital Regional Honorio Delgado. Población de estudio, personal de salud del Hospital Honorio Delgado, que se ha realizado atención mediante telesalud durante el periodo 2021 y por pacientes atendidos en el servicio de telesalud de este hospital desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2021. Se buscará su participación de la totalidad de personal de salud y se utilizará un muestreo aleatorio estratificado en los pacientes.
Nos describe la población, nos describe quiénes estarían incluidos y cómo los van a seleccionar, ¿no? También luego nos explican un poco más, ¿no? ¿Quiénes se incluirán? Aquellos atendidos en tal servicio, se excluirá a aquellos con menos de 6 meses de experiencia. El contexto. Hola. Alexandra, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, en el contexto, acá nos explica, ¿no? Que Arequipa, este hospital pertenece a la red de telesalud, que ha sido reconocido como las instituciones con mayor cantidad de atenciones en teleatiendo, etcétera, ¿no? Da un contexto de por qué están eligiendo este hospital y de qué características tienen los pacientes y el personal de salud de este hospital. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, lo que quedaba era la diapositiva de gracias. Al no haber más preguntas, bueno, voy a esperar un par de minutos si es que hay alguna pregunta por escrito o alguien se anima a abrir su micrófono. Muchas gracias, mi nombre es Leonardo Albitres. Aquí está mi correo en caso alguien desee contactarme. Y bueno, también en redes sociales como Leonardo Albitres Flores, creo. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta clase del día de hoy. Espero que haya sido productiva y espero que se haya entendido. Me gusta ser bastante detallista y poner ejemplos. Espero que esto haya servido. ¿Alguna pregunta más? Bueno, al no haber preguntas, les agradezco mucho por su tiempo. Quizás conmigo sea en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. De todas maneras, ha quedado muy claro, creo, para los participantes. Eh, y bueno, de todas maneras, muchas gracias, doctor, por el tiempo brindado para todos los chicos que están interesados en aprender cada vez más en relación a metodología de la investigación. Y esperamos contar en unas próximas ponencias con su presencia, doctor. Muchas gracias. Bueno, chicos, ya se les envió el pase de lista final. Espero que todos puedan completar el pase de lista final. Ya está por el chat.